Pero es que aquí te lo dice, si el dueño se quiere llevar tu inversión, en cualquier momento lo puede hacer. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver esta página llamada RoboCoin, que muchos dicen que es la copia de Rollercoin porque es un juego igualito. De hecho, si ustedes se fijan en el fondo, en toda la estética, aquí tenemos Rollercoin a un lado, es muy parecida, por no decir que es igual. El color del fondo es el mismo, esta parte de mi poder, poder de la red, todo esto es exactamente lo mismo. Y también el funcionamiento, o sea, digamos, de lo que trata el juego es minar criptomonedas igual que en Rollercoin. Aquí solamente es Bitcoin, pero vamos a ver cómo funciona, vamos a analizarlo un poquito y vamos a ver también detalles que ustedes tienen que revisar al momento de unirse a páginas como estas, pues para que no los sorprendan, para que no se lleven una decepción. Ya saben que estas páginas, que por ejemplo esta se ve un poquito tenebrosa, pueden desaparecer, pueden llevarse la inversión. Ya no voy a decir palabras como las que se refieren a llevarse tu dinero porque ya me bajaron la monetización de un video, entonces al parecer no se puede decir eso. Pero como comento, se llama RoboCoin, espero que no haga honor a su nombre con la primera palabra, pero es una página que simulas minería. Como pueden ver, aquí tenemos la sala, tenemos este es un rack, no parece, pero este cuadrado es un rack. Puedes comprar mineros aquí en la tienda, puedes comprar partes para hacer como crafteos y pues vamos a ver rápido cómo funciona. Y pues la manera en la que funciona es bastante sencilla. Evidentemente se puede invertir, se supone que también se puede retirar. Esto lo podemos ver de este lado. Esto tiene tres monedas: el RoboToken, que es la moneda del juego, el Bonus Token, que no tiene valor por lo que he visto, y Bitcoin, que pues ya todos conocemos Bitcoin. Tú puedes aquí invertir dándole en refill desde Faucet Pay o desde Payer, y el mínimo depósito es de un RBT, que son 30 satoshis, y pues puedes invertir por ejemplo 100, que son 3000, y 3000 satoshis, estamos hablando de $1.29. La inversión es bastante baja con este juego, puedes invertir muy poquito, y en caso de que tú me tiras 100 RBT por ejemplo, podemos ir aquí al market y aquí en mineros comprar 9 RBT, 54 RBT. Estos dos son los más baratos, después nos vamos yendo a más caros. Evidentemente, mientras más caros, más poder te dan. Este te da 30 megahashes y el último te da 2 gigahashes, y con eso digamos vas a minar más rápido. ¿Hay una manera gratuita de hacer esto? Sí, también hay una manera gratuita de poder jugar RoboCoin, aunque es bastante tardada. Lo que tenemos que hacer si queremos que sea gratuito es irnos aquí a la parte de bonus. Esto sería una parte en la que te van a regalar el token BNT, que es el que utilizas para jugar. También tenemos aquí una parte de PTC, que sería un pay to click, en el que podrías ganar más, pero como ven no hay, o sea, no existe todavía. Se supone que se tiene la idea de que lo metan, pero de momento no. Como pueden ver, aquí tenemos esta ruleta. Esta ruleta es la que nos va a decir qué cantidad de BNT nos vamos a ganar. Y aquí hay un captcha que tenemos que resolver, que es una suma: 15 más 3, que son 84. No, no es cierto, son 18. Le damos aquí en spin y va a empezar a girar. Normalmente te da 1 o 2, casi siempre, rara la vez que te va a dar 10. Como pueden ver, aquí me dio 1, ya me dice ganaste un BNT. Y después de esto, ¿qué tengo que hacer? Aquí, como ven, cada hora vamos a poder reclamar estos BNT, o sea, cada 60 minutos ustedes regresan y reclaman y así. De esta manera sí pueden acumular una cantidad de BNT para poder jugar. Aquí en los juegos, bueno, digo los juegos, pero es el juego, porque como pueden ver estos dos dicen coming soon, o sea que todavía no los tenemos. Y esto pues digamos que juego no es. Puede ser medio confuso al principio, pero en realidad es bastante sencillo. Aquí nos dice el balance, tenemos un BNT que es el que nos acabamos de ganar, y de estas 9 cajitas vamos a poder abrirlas como si fueran cajas sorpresa, imaginando, para ver qué recompensa nos sale. Aquí a la izquierda nos dice 1, 3 o 5, o sea cuántos BNT queremos gastar. Queremos gastar 1, 3 o 5. En este caso yo no puedo gastar más de 1 porque eso es lo que me gané. Le damos aquí en play y nos dice que el juego ha empezado. Lo único que tenemos que hacer es darle clic a cualquiera de estas. Nos pueden salir desde 1 hasta 50 BNT o de 0.01 a 10 RBT, que es como la moneda que vale, digamos, la que podemos intercambiar por Bitcoin. Vamos a seleccionar entonces este de en medio y como pueden ver no me salió nada. Normalmente te puede salir
un BNT y puedes volver a jugar, te pueden salir 0.01 RBT o como en este caso puede no salirte nada. Es la primera vez que no me sale nada, pero ya tenía conocimiento de que esto podía pasar. Como pueden ver mi balance yo tengo 0.08 y esto me lo he ganado simplemente en estas cajas. Yo tengo que esperar una hora para volver a venir aquí y volver a reclamar BNT. Con estos RBT que yo me vaya ganando puedo venir a los mineros y comprar uno, por ejemplo este de 9 que es el más barato, o venir aquí a este que es como el market y tratar de conseguirlo más barato todavía, que aquí está en 9.45, o sea no varía mucho, pero lo puedo comprar aquí o acá en la tienda normal. De esta manera se podría hacer gratuitamente. Tú vienes aquí, pones tu minero que ya te ganaste después de mucho tiempo jugando y una vez que ya lo ocupes puedes comprar más racks que aquí te cuestan un RBT bastante baratos y con eso empezar a tener poder y minar Bitcoin para sacar. El bloque es de 170 satoshis, o sea lo que se ganan todos, se reparte entre todos, es bastante poco, pero bueno, finalmente digamos que lo puedes hacer de manera gratis y la inversión igual es muy pequeña, $1, $2, en realidad no necesitas invertir tantísimo. Pero hay algo importante con esto, porque en el título, en la miniatura dice que no le veo mucho futuro a este juego. Digo, ojalá me equivoque y esto de verdad tenga futuro, pero no le veo mucho futuro porque algo que ustedes deben de hacer siempre cuando vean una página de estas es investigarla, no solamente utilizarla. Muchos youtubers no se dedican a investigar, solamente hablan de ella, pero si tú investigas un poco, ves que aquí abajo tenemos una parte que dice reglas. Nos va a abrir esta página. Se puede ver así y da mucha flojera porque es mucho texto. Esta es la idea, que no lo leas. Pero no se preocupen, no necesitamos leer todo. Nos vamos un poquito abajo, que son muy pocas reglas, y vemos varias cosas pues un poco preocupantes. Aquí para empezar nos dice el organizador no es responsable de las pérdidas ocurridas, bla bla bla, ya se están quitando responsabilidad. Digo, eso es normal, la pérdida sería tu responsabilidad, pero pues ya aquí no lo dice. También nos dice los fondos depositados en los saldos de la plataforma no se devuelven a los participantes, no hay forma de que te devuelvan nada de lo que depositaste. Pero aquí tenemos en la 5.7 lo más importante de todo y nos dice el proyecto puede cerrarse en cualquier momento por decisión del organizador. No se proporciona compensación por los fondos gastados por los usuarios. Aquí no lo está diciendo, el organizador puede cerrar la página cuando él quiera, cuando se le dé la gana, porque despertó de malas, cierra la página y el proyecto se cancela. Y obviamente esto significa que si tú invertiste una cantidad grande, todo eso se va a perder. Esto lo tienes que tener en cuenta porque no estoy diciendo que no la uses, cada quien es responsable, todos lo pueden hacer de manera gratuita, aunque tarden más, pero sí hay que tener en cuenta esto, que si el día de mañana Robocoin desaparece, pues era algo de esperarse, y no nada más porque la página se vea medio piraña, sino que también porque en las reglas lo dice. Siempre hay que tratar de leer términos y condiciones antes de invertir, por ejemplo. Hay que ver quiénes son los organizadores, tienen algún partnership, como se dice esto, algún patrocinador, y pues más o menos en qué se basan para darte tus ganancias. Ya saben que si te garantizan ganancias es algo como que sospechoso. Esta página no te las garantiza, todo depende de la red, todo depende del bloque, de tu poder, pero no es lo único, es una de las cosas en las que nos tenemos que fijar. Entonces yo voy a seguir utilizando Robocoin, porque como les digo, espero estarme equivocando y que esto sea un juego de lo mejor y que podamos tener ganancias como con Rollercoin. Lo voy a seguir utilizando, probablemente le voy a invertir unos cuantos satoshis, ya sabiendo que puede desaparecer, finalmente es poco dinero, y vamos a ver cómo evoluciona, si hay alguna actualización, si hay algo que nos interese, lo vamos a ver aquí en el canal, pero de primeras la voy a usar así de manera gratuita, a ver hasta dónde llego. De momento llevo 2 días y como ven tengo 0.08 RBT. No les voy a dejar aquí enlaces, simplemente métanse a robocoin.cc, no se vayan a confundir porque dejarles enlaces pues es dejarles el referido. Como yo no confío mucho en esta página, no voy a hacer que ustedes me hagan ganar dinero, pero bueno, cualquier cosa yo los voy a mantener al pendiente. ¿Qué les parece esta página? ¿Ustedes la utilizan? Yo creo que mucha gente ya la conoce, pero vamos a ver cómo es que evoluciona. Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden siempre informarse cuando usan estas páginas, recuerden también dejar su like, dejar un comentario y yo los veo en el siguiente video. Chao. I do the dash, I won't wait to the bag, boy, you know I push the gas.